el pensamiento científico debe ser formado, construido en colectivo, y eso nos va a llevar a que podamos manejar, nuestras emociones, poderlas manejar de manera adecuada, de manera positiva, porque el miedo es uno de los principales factores de estos grupos, y ese miedo viene del desconocimiento y de la falta de comprensión, la falta de comprensión de unos conceptos básicos de cómo llegamos al nuevo conocimiento. Y eso es algo que debe ser formado desde el jardín infantil. ¿Cómo se deben formular preguntas? ¿Cómo el niño debe explorar su medio ambiente? Necesitamos profesores, y yo ayer lo decía, por eso los profesores deben ser los mejores pagados de esta sociedad, porque es que necesitamos unos profesores muy bien formados en pensamiento científico, y más que empezar a que ellos lo que están diciendo, lo que están haciendo en debido a la tradición, en la pedagogía de una educación muy tradicional, en la cual simplemente repiten conocimientos sin ninguna análisis. Más bien hay que cambiar y transformar ese proceso pedagógico en algo en el cual se fomente la formulación de preguntas, la examinación, o sea, examinar la evidencia, analizarla y sacar conclusiones. Y ese es un proceso largo, complejo, en el cual pues hay que utilizar diversas estrategias educativas. Si no, miren, esto que estamos viendo es el resultado de una deficiencia en esa formación, porque estas personas simplemente toman cualquier argumento que parece lógico a primera vista, pero son con fundamentos completamente errados, porque no pasan por algo que nosotros llamamos el tamiz, donde usted filtra y analiza, y no se están utilizando las capacidades mentales superiores, que incluyen cómo analizar cada uno de los datos, analizar lo que llamamos la contraevidencia, la contraargumentación, y cómo logramos dar finalmente una respuesta de que aceptamos o no esa evidencia, o quedamos en incertidumbre, que es algo que puede ocurrir también, que la evidencia no sea suficiente. No solo el COVID, es que lo más grave, y justamente ahí sí es la inteligencia colectiva. ¿Cómo podemos trabajar con estas personas para que podamos dialogar y a través de la razón, ojalá, porque es terrible ver médicos en esto? El problema serio es lo que ya se ve en Europa y Estados Unidos, que es lo que yo ya llevo varios años, porque desde que fui presidente de la asociación, un problema muy serio es que dejan de vacunar a los niños y se mueren los niños por falta de que los papás no los vacunan. Eso no tiene sentido. Eso sí, ya. Me van a perdonar hasta usar el término, pero lo puede uno llegar a estimar como un asesinato, porque es que si sabemos que las vacunas en un niño protegen contra el sarampión y un niño se muere de sarampión, no hay derecho. Si sabemos que una vacuna protege para la tosferina y un niño se muere de tosferina, no hay derecho. Es un crimen. Eso pasa en los estados fallidos, habiendo la oportunidad de salvarlo. Claro, pero más allá del COVID, como les decía, el COVID, pues bueno, se va a convertir, y esa es mi anticipación, en algo como la gripa, ¿no? Que cada año hay que vacunarse y los más susceptibles serán los mayores de 70 años. Para el resto de la población no va a ser tan grave la afectación por el COVID. Nos vamos a acostumbrar a tener el COVID así como se tiene la influenza, que la influenza es un COVID en su inicio. Por eso la pandemia en 1918 pues dejó ahí estos virus, y cada mes cada año hay que lo mismo. Las variantes famosas del COVID van a ser como ocurre con influenza, pero más allá del COVID,
más allá del COVID, porque eso sí es muy serio, porque si este fenómeno de falta de entendimiento y de comprensión y de uso del pensamiento y de la capacidad de diálogo y de que logremos aceptar la evidencia, porque es que el problema es que sabemos muy bien todas estas enfermedades inmunoprevenibles. Si no las aplicamos, ocurre, y estaba diciendo, los estados fallidos. Y en Estados Unidos y Europa es el principal problema. Por eso la Organización Mundial de la Salud declaró una amenaza mayor para la humanidad son estos movimientos antivacunas. Porque vamos a empezar a ver algo que ya debería estar erradicado. El sarampión, la viruela, la toxerina, y son millones de niños que mueren si no se vacunan. Entonces, yo sí quiero llamar la atención, más allá del COVID, el COVID empezará, esperemos que esta sea ya, empiece a ser el fin de la historia de pandemia como pandemia, se nos va a convertir en algo, lo que es cualquier otra de estas infecciones, pero si una lección debemos sacar de todo esto es el esencial papel que tiene la ciencia en la sociedad. Si una sociedad, cada uno de nosotros, no está de acuerdo o apoya en que la ciencia sea un eje central de desarrollo en nuestra sociedad, estamos condenados a desaparecer. Y eso es literal, porque cuando nos fijamos en todos estos tipos de emocionalidades superficiales que no logramos manejar, del miedo, el temor, la angustia, eso genera reacciones muy negativas y como sociedad, pues y eso es lo que está viviendo en realidad la humanidad, es una epidemia de emocionalidad que mire que nos lleva a este tipo de Colombia. Hasta ahora en realidad no teníamos este tipo de grupos antivacuna y pues ya esto es la manifestación en España y en Europa me tocó ver allá por lo menos, aunque hagan manifestaciones de 100,000 personas, no son la mayoría de la sociedad, ojo con eso.